que más allá de las proyecciones y más allá de los índices de ocupación de cama, era importante escuchar la palabra de las autoridades sanitarias a nivel nacional y por eso lo tenemos al doctor Ginés González García. ¿Qué tal, Ginés? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Muy bien, Mauro, perdón, pero recién terminó una reunión y... Bueno, nada que disculpar. Me imagino que no estás hinchando la pelota, debes estar laburando, así que te entendemos perfectamente y te agradecemos que te tomes estos minutitos para explicarnos cómo está la situación en este momento. Me imagino que están dándole las puntadas final a lo que va a ser el anuncio del presidente mañana. Sí, estamos sobre todo siguiendo un poco las cuestiones centrales, ¿no? En sentido, por supuesto, hoy fue un nuevo día con un incremento de casos, tanto en todo el AMBA sobre todo, ¿no es cierto? Hoy tuvimos prácticamente casi 2.500 casos en el AMBA, un poquito más en conurbano, en provincia que en ciudad, pero ciudad tiene un número de casos muy alto, ¿no? O sea, contra lo que pensaban las autoridades de ciudad, que se había estabilizado alrededor de 500 casos, hoy hubo 1.012, de manera tal que creciendo siguen estando las dos jurisdicciones en el AMBA, y el AMBA en realidad, más allá de la jurisdicción política, es una unidad en cómo funciona y en cómo se desempeña todo con respecto a la epidemia, ¿no? Entonces, como tal, hay que tratarlo y hay que pararlo porque si bien hicimos una gran expansión del sistema de salud, claramente con este ritmo, dentro de 3 semanas y media, empezaríamos a tener problemas con la disponibilidad de camas de unidad de cuidados intensivos, de manera tal que esto exige un stop, como han hecho muchos países del mundo. Felizmente nosotros tenemos la posibilidad de hacerlos antes de que haya enfermos que no son atendidos o todas esas cosas terribles que hemos visto que han pasado en otros países, vinculado a que había gente que se quedaba sin asistencia en un momento crítico por carencia de respiradores, de cama o de lo que fuera. Está claro que, recién lo decían el director provincial de hospitales, el distrito que más problemas tiene. Hablábamos con Jorge Ferraresi temprano y Jorge nos decía, en Avellaneda, si no llegamos a hacer algo concreto, si no se anuncia algo concreto, en 9 días no tenemos más camas. Nos hablaba el director provincial de hospitales, en 2 o 3 semanas, si no se hace algo, nos quedamos sin cama. Ahora, ¿qué es ese algo, Ginés? ¿Qué es lo que hay que hacer? Parar la circulación de la gente, que eso es lo que hace circular el virus. El virus no viaja solo, viaja con las personas. Entonces, en la medida en que uno para el transporte, por lo menos lo deja muy reducido, esa es la medida central, porque en todos lados el transporte ha sido el vehículo fundamental de la expansión de la pandemia. Eso pasó en Nueva York, pasó en Madrid, de manera tal que ese es un elemento central, porque bueno, la gente va en el transporte masivo. Y la otra cosa, naturalmente, es la circulación de las personas, en el sentido que todo se hace para que circulemos casi nada, de manera tal de poder recomponer, detener un poco esta cadena de transmisión, detener este ritmo expansivo de nuevos casos y, por supuesto, lograr entonces desahogar a todo el sistema de atención, que si bien, vuelvo a decir, está un 35% más grande que lo que estaba hace 2 meses, lo cual es un fenómeno extraordinario, aumentamos más de 3.000 camas. Cierto es que en el AMBA, no en otros lugares, es donde empezaríamos a tener problemas en algunas semanas. Entonces no tenemos que llegar a esa semana, porque cuando uno toma la decisión, después tiene que esperar 2 semanas para que tengan los efectos, de manera tal que si la toma cuando ya el sistema se está colmando, en realidad llega tarde. Por eso hay que tomarla antes. El plan es adoptar una medida de restricción de circulación a partir del domingo mismo, es decir, cuando vence el periodo de cuarentena de 3 semanas que se había anunciado. No, eso no lo sé, Mauro, no lo decido yo. A eso no, está claro. Aconsejamos las medidas, creemos que las medidas tienen que ser oportunas, o sea, no pueden dilatarse mucho, pero no te puedo decir cuándo empiezan las medidas porque no lo sé. Ministro, buenas noches, hay una compatibilidad, una armonía entre la necesidad que usted marca de parar la circulación de la gente y también la voluntad de la gente de aceptar ese parate, ese volver a encerrarse. ¿Alcanzan 15 días de restringir
lo máximo posible la circulación para frenar el incremento de la ola de contagios? Sí, seguro que lo restringen. Lo que no puedo decir es con qué magnitud. Eso también depende no solo de la restricción de las medidas, sino del comportamiento de nosotros. O sea, claramente hemos tenido un comportamiento ejemplar de la mayoría de los argentinos, y lo que tenemos que incentivar y tratar de conseguir es que todo esto que hicimos no lo tiremos por la borda, es decir, que no hipotequemos futuro por algún tipo de inconducta. Entonces, en este aspecto, la observancia que hagamos de aquí en adelante, que es en beneficio de todos, naturalmente nos va a dar una tranquilidad y un escenario distinto para el futuro, ¿no? Le preguntaba esto en virtud de que lo que estamos escuchando es que se podría pedir algo así como un último esfuerzo, y por lo que usted nos cuenta, ese esfuerzo de último parece tener poco. No, nosotros no creemos que esto pueda ser un sistema. Lo que sucede, ¿sabe qué? Que en realidad nadie sabe esto. Vamos a decir la verdad. O sea, yo reviso la bibliografía del mundo, converso, obviamente, todo lo que puedo con colegas de otros países, hago videoconferencias, todo el misterio está detrás. Y la verdad que, fíjense lo que ha pasado con los que dijeron que habían ganado la batalla. O sea, Nueva Zelanda, China, Corea, están todos volviendo para atrás, y frenando y retrocediendo y tomando las medidas. Y alguna provincia de Argentina también pasó esto, o sea, es un virus nuevo, no lo conocemos. Lamentablemente no tenemos medidas demasiado efectivas que no sean las que estamos haciendo, no hay otra cosa. Y por eso logramos estar como estamos y no tenemos la tragedia que tienen países vecinos o otros países del mundo. Ginés, ¿cómo Pero le va? claro, para mantener eso tenemos que conservar nuestro comportamiento y bueno, vamos a tratar de persuadir, de convencer, de entender que bueno, esto es una cuestión que nos favorece a todos y que es una manera también de preservar un futuro mejor para todos. Ginés, Ahora, si usted me pregunta si esta va a ser la última vez, no lo sé. Yo siempre dije que cada cosa que hubiera apertura iba a ser con los pies en freno. Y Está ahora, evidentemente, es necesario frenar para no tener la tragedia que han tenido otros países dentro de 2, 3 o 4 semanas. ¿Cómo le va, Ginés? Ernesto Adida le habla. Algo que me parece que no se está hablando mucho. Todos hablan de vacuna, pero la realidad es que la Argentina está siendo un país, por decirlo así, que lidera los tratamientos. ¿Qué piensa del plasma? ¿Podemos confiar en el plasma? ¿Podemos pensar que el plasma va a solucionar gran parte de la mortalidad que está ocurriendo en Argentina con el coronavirus? Mire, yo creo que sí. Yo honestamente estoy, obviamente, absolutamente orgulloso de la reacción que hemos tenido los argentinos, de plantear esto de posibilidades con plasma, de la capacidad de la gente que ha padecido la enfermedad para ir a donar. Y evidentemente, si bien estamos en las fases iniciales, los primeros resultados parecen ser prometedores. Yo no les puedo decir mucho más que esto porque esto necesita más validación y más casuística. También ha aparecido en estos días un viejísimo medicamento, muy común, muy barato, que es un corticoide, la dexametasona, que esta mañana me decían, hablé con gente de España y con gente de Francia, me decían que los resultados son muy buenos, que están disminuyendo un 30% la mortalidad. Y también es cierto que las experiencias que se están haciendo en Argentina, tanto con plasma de convaleciente como con producción masiva de plasma a través del suelo de los caballos, que es otro tema que viene también con mucha fuerza y hasta ahora es muy promisorio lo que ha pasado en las experiencias in vitro. ¿Qué significa eso? Que no se ha probado todavía en personas, pero probado, digamos, en el frasco, en la cubeta, lo destruye al virus. Entonces, eso está interviniendo en Malbrán, porque no le puedo contar detalles. Creo que en ese sentido debemos estar, por un lado, orgullosos y también esperanzados del despliegue de la ciencia local. Pero mientras tanto, y con todo el optimismo y con todas las ganas que eso pase, tenemos que recurrir a la receta que nos dio los resultados que nos dio hasta ahora, que es cuidarnos, aislarnos y tratar, obviamente, de que no circula ni nosotros ni el virus, y cuidarnos y cuidar todos nuestros afectos, a la gente que nos rodea. Ministro, a propósito del plasma, hoy se viralizó un video de un supuesto paciente asmático con COVID que decía que un enfermero le había dicho que el plasma no es para todos.
¿El plasma está previsto como un medicamento, por llamarlo de alguna manera, masivo para aplicarle a todos los enfermos que lo No, requieran? la dificultad que tiene la masividad es que tiene que tener donante, es Claro. difícil, entonces es una escala muy amplia. Bueno, de la mano de eso viene lo que ayer hablábamos con... Pero estamos hablando de plasma de personas que han sufrido una enfermedad. Claro, claro, no, ayer hablábamos... En realidad lo que se está usando es en casos leves para impedir que se compliquen. Claro. Pero también si es que algún día se ha usado en casos no tan leves para ver y los resultados, reitero, promisorios, si bien no se pueden todavía finalizar, porque esto exige cierto rigor, un número de casos, una comparación con un placebo, no es cuestión de decir así nomás que es bueno, pero tiene muy buena expectativa y vuelvo a decir, hay gente muy seria trabajando en eso. El Ministerio también tiene un proyecto que está trabajando con el Instituto de Hemoterapia de Córdoba. Por eso le digo, creo que hay un desarrollo, una expansión de toda la ciencia argentina que nos da esperanza, pero guarda, no nos podemos confiar. Mientras tanto, hagamos que las cosas no sucedan, y para que eso suceda, valga la redundancia, y hay que restringir movimientos, restringir, volver a cierto aislamiento, por supuesto en cualquier circunstancia de distanciamiento, el lavado de manos, bueno, las cosas que Sí, las cosas que venimos utilizando, utilizando las cosas que ustedes saben, desde el inicio. que realmente a veces un poco por cansancio, porque lleva mucho tiempo, que yo lo entiendo, además a mí me pasa también, a todos nos pasa, pero hicimos un gran esfuerzo y creo que tenemos que hacer un poquito más justamente para cuidar lo que hemos conseguido hasta ahora, ¿no? Uno ve mucha racionalidad en nuestros gobernantes y hago extensivo esto no solo al presidente, sino también al jefe de gobierno porteño y al gobernador bonaerense a la hora de plantear con la seriedad correspondiente. Ahora, también se vieron matices en las discusiones que yo me imagino que vos, que te ha tocado jugar en todos los partidos, porque jugás con el presidente cuando te sentás a explicarle y jugás con los ministros de salud también cuando te tenés que sentar a comentar estas situaciones. ¿Cómo ves las diferencias que han surgido entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el de la ciudad respecto de estos cambios que habría que instrumentar a partir de, supuestamente, a partir de mañana que se hagan los anuncios? Yo creo que ha sido matices. Por ahí, en algún sentido, se sintió más preocupado mejor la autoridad de la provincia de Buenos Aires. También creo con razón, ¿no? Pero me parece que ahora ya, inclusive con el número de casos, que como digo han crecido en los dos lugares y bastante, el número de cómo creció también no solo los casos, sino la ocupación de las terapias. Me parece que hoy está mucho más madura de todas las partes la decisión, ¿eh? Yo no estoy no estuve en ese lugar del martes, pero me parece que hoy en realidad la realidad que siempre hemos mirado, porque siempre hemos mirado los números todos para tomar decisiones, hoy está mucho más concreta y fortalece mucho la idea de que hay que hacer algo importante para parar este desarrollo, ¿no? ¿Crees que existe todavía un resabio de sectores que están planteando por razones políticas una resistencia a la cuarentena o a la continuidad de la cuarentena, más allá del legítimo reclamo de la persona que, no sé, uno habla y ve, tiene el negocio cerrado, hay dramas que son inocultables y me parece que el gobierno se toma de esa realidad para tratar de resolverla también, pero también se ve un aprovechamiento político de ciertos sectores que plantea y se sube ese hastío por el tiempo que llevamos en cuarentena. ¿Vos qué opinás? Sí, yo creo que eso ha sido un activo que los argentinos nos pusimos de acuerdo y en realidad dejamos cualquier diferencia. Acá la única política que hay es la política sanitaria. Si alguno ha especulado, que lo hay. Bueno, eso sucede, pero creo que tampoco nadie crea que por alguna de esas especulaciones le va a ir mejor. Me parece que en ese sentido es contundente lo que pasa en el mundo, en lo que obviamente han dicho que había que hacer lo que uno quisiera o que había que dejar estas cosas, pero bueno, reitero, los ejemplos están muy cercanos, son dramáticos lamentablemente. Entonces yo no quiero caer, yo como responsable de lo que tengo que ver con la salud de los argentinos, yo no puedo ni pensar en caer en ese riesgo, de ninguna manera. Yo obviamente voy a seguir haciendo lo que he tratado de hacer toda mi vida, que es defender obviamente la vida y los valores de la vida y de la gente. Entonces yo no puedo dejar de decir lo que digo. O sea, hoy
no tomar una medida importante y sería casi asegurarnos en 30 días, 25 días, una hipoteca con muertos y con una imagen que a mí me aterra, ¿no? Que es la imagen de argentinos que no tengan lugar donde atenderse. Ginés, muchísimas gracias por este diálogo, por permitirnos evacuar las dudas, las preguntas que en representación de muchos seguramente te hemos podido formular en esta noche, la previa a los anuncios que mañana formulará el presidente de la Nación. Un abrazo enorme. A ustedes, gracias querido Mauro. Muchas gracias, amigo. Atención, atención.